Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El 14 de octubre de 2016, a las 11:15 de la noche, las cámaras de vigilancia de un restaurante de North Bend, Washington, captaron por última vez a John Simmons y Vanessa Allen. John, de 29 años, y Vanessa, de 27, eran absolutamente felices. Estaban enamorados y a punto de casarse. Salieron del luminoso local y se adentraron en un callejón oscuro y estrecho que conducía al aparcamiento más alejado. Era el único ángulo muerto de toda la calle. Solo tenían que recorrer unas decenas de metros, pero no llegaron al coche. Los dos adultos simplemente se desvanecieron en el inquietante silencio del aire frío de la noche, sin dejar atrás ninguna pertenencia perdida, ningún signo de lucha ni gritos de auxilio. ¿Qué pudo ocurrir exactamente en esos 3 minutos en los que nadie miraba, y qué sangriento secreto se tragó para siempre la oscuridad de un callejón americano cualquiera? El otoño de 2016 trajo la típica niebla espesa y el frío crepúsculo temprano a la ciudad de North Bend, situada en el condado de King, Washington. Este lugar tranquilo y apacible, densamente rodeado de enormes cadenas montañosas y tupidos bosques de hoja perenne, rara vez aparecía en las crónicas policíacas o en los informativos. Fue aquí donde John Simmons, de 29 años, y su prometida, Vanessa Allen, de 27, construyeron sus vidas. Su historia parecía un escenario perfecto. Llevaban saliendo casi 4 años, ambos tenían trabajos estables, eran respetados por sus colegas y preparaban activamente su próxima boda. Según los familiares y amigos íntimos documentados en el expediente del caso, la pareja había pasado los últimos meses sin hacer otra cosa que cosas agradables: elegir los anillos, confeccionar listas detalladas de invitados y buscar el lugar perfecto para la ceremonia. No tenían enemigos secretos, ni grandes deudas financieras, ni la más mínima razón psicológica para fugarse de repente. El viernes 14 de octubre de 2016 comenzó como un día normal. Por la noche, John y Vanessa decidieron tomarse un descanso de su semana laboral y de los problemas de la boda, y acudieron a una cita tradicional en un popular restaurante local llamado Oakwood Tavern. Según el recibo fiscal encontrado más tarde en el restaurante, pidieron a las 20:30 horas. La camarera que les sirvió esa noche señaló durante el interrogatorio oficial que la pareja parecía absolutamente feliz. Se rieron mucho, comentaron algunos detalles del menú, no mostraron signos de ansiedad o preocupación y dejaron una generosa propina tras pagar en efectivo. Al día siguiente, sábado 15 de octubre, a las 10 de la mañana, debían reunirse con sus padres y un organizador de bodas profesional para aprobar el presupuesto. Pero ni John ni Vanessa acudieron al lugar acordado. Sus teléfonos móviles cambiaban todas las llamadas entrantes directamente al buzón de voz. A las 2 de la tarde, la ansiedad de los padres se había convertido en un auténtico pánico incontrolable. Tras más de 20 llamadas en vano, la madre de Vanessa se dirigió a la casa que compartían. La puerta principal estaba bien cerrada, el correo de la mañana estaba intacto en el buzón, y las luces de las ventanas estaban apagadas. A las 4 de la tarde, los familiares se pusieron oficialmente en contacto con el departamento de policía del distrito. Dada la ausencia absoluta de motivos para una desaparición voluntaria, así como el hecho de que 2 adultos habían desaparecido sin dejar rastro, la policía no esperó las 48 horas reglamentarias e inició inmediatamente una investigación. El detective jefe envió inmediatamente 2 patrullas a la taberna Oakwood para inspeccionar la zona. Su coche, un sedán gris oscuro, estaba aparcado completamente intacto en el aparcamiento de grava más alejado, situado a unos 200 metros de la entrada principal del establecimiento. Las puertas estaban firmemente cerradas y los forenses no encontraron signos de entrada forzada, arañazos o señales de lucha alrededor del coche. En el parabrisas ya se había acumulado una fina capa de hojas húmedas de otoño, lo que indicaba que nadie se había acercado al coche desde la noche anterior. El equipo de investigación se hizo inmediatamente con todas las grabaciones disponibles de las cámaras de videovigilancia del restaurante y de los edificios comerciales vecinos. Las imágenes de la cámara instalada sobre la entrada principal permitieron al equipo restablecer la cronología exacta de los últimos minutos antes de la misteriosa desaparición. A las 11:15 de la noche, las enormes puertas de madera del restaurante se abrieron. La pantalla del monitor en blanco y negro mostraba claramente a John y Vanessa saliendo a la calle desierta. Iban fuertemente cogidos de la mano. Vanessa dijo algo emocionado y John le sonrió sinceramente. Giraron a la derecha de la entrada y caminaron con confianza por un estrecho callejón sin luz, delimitado a ambos lados por los muros de ladrillo en blanco de los edificios vecinos. Era el camino más corto y cómodo para llegar al aparcamiento más alejado,
pero tenía un grave inconveniente. El callejón, de 150 metros de largo, era un punto ciego absoluto, técnicamente no cubierto por ninguna cámara de vigilancia en unas pocas manzanas a la redonda. Son las 11:16 de la noche. La pareja da unos pasos, entra en la sombra profunda de un edificio de ladrillo y desaparece de las pantallas para siempre. Nunca se les volvió a ver con vida. Los detectives solicitaron urgentemente datos oficiales a los operadores de telefonía móvil, con la esperanza de rastrear la ruta utilizando las señales de las estaciones base. El informe técnico reveló un detalle inquietante e inexplicable. Ambos teléfonos móviles se desconectaron completamente de la red exactamente a la misma hora, a las 11:18 de la noche. Exactamente 3 minutos después de que John y Vanessa hubieran abandonado el restaurante iluminado. No abandonaron la ciudad, no se trasladaron a otra zona residencial. La señal electrónica simplemente se cortó en el mismo punto, cerca del aparcamiento. Durante los días siguientes, la policía llevó a cabo registros masivos y exhaustivos en toda la zona circundante. Adiestradores profesionales con perros rastreadores peinaron minuciosamente el callejón y cada centímetro de espacio a su alrededor. Según el informe oficial de la policía, los perros siguieron con confianza el rastro cerca de la salida del restaurante. Se adentraron exactamente 15 metros en el estrecho callejón, pasaron junto a grandes cubos de basura y luego empezaron a girar en un círculo confuso, perdiendo todo rastro. El rastro invisible terminó en el asfalto desnudo y frío, como si el vapor se hubiera desvanecido de repente en el aire. Un equipo de expertos forenses con potentes lámparas ultravioletas no encontró ni una sola gota de sangre, ni una sola marca de arrastre, ni un solo trozo de ropa desgarrada, ni ningún otro signo de lucha física. El control financiero de sus cuentas bancarias confirmó las peores sospechas. No se había cargado ni un céntimo a sus tarjetas de crédito o débito desde su desaparición. Todos los hospitales y morgues del estado dieron respuestas negativas. La investigación llegaba rápida e inevitablemente a un callejón sin salida. No había ningún testigo del paseo nocturno por la zona. No había motivos racionales para la desaparición. La ciudad de North Bend seguía viviendo su vida cotidiana, y la policía del distrito se encontraba ante un enigma criminal completamente imposible. ¿Cómo podían dos personas adultas y completamente sanas desvanecerse sin dejar rastro en un corto tramo de 150 metros? Los investigadores veían una y otra vez los últimos fotogramas de la grabación de video todos los días, intentando desesperadamente distinguir algo en la oscuridad pixelada del callejón donde habían pisado los amantes. Buscaban metódicamente enemigos, motivos ocultos y conexiones secretas, sin sospechar siquiera que la solución a este caso se encuentra mucho más allá de la psicología humana y la lógica de la planificación de una huida. Han pasado exactamente 2 meses desde que la tranquila ciudad de North Bend se tragó a 2 personas. Noviembre de 2016 trajo consigo constantes lluvias frías y vientos penetrantes. La esperanza de las familias de encontrar a la pareja con vida se desvaneció finalmente hace varias largas semanas. Las patrullas policiales volvieron a su rutina habitual, y las postales de papel con fotos de los desaparecidos en postes de madera empezaron a desvanecerse y a desdibujarse por la humedad. El misterio siguió en la sombra hasta que una casualidad ciega lo hizo aflorar a la superficie. En el sentido más verdadero y horrible de la palabra. El 12 de noviembre, un vecino de la zona, Mark Davis, de 32 años, decidió pasar el fin de semana practicando su afición habitual. Era un buzo aficionado a la búsqueda de antigüedades y objetos perdidos. Aquel sábado por la mañana se dirigió a una antigua cantera inundada situada cerca del río Snoqualmie. Era un lugar sombrío y aislado, estrechamente rodeado de altos pinos de hoja perenne y escarpadas laderas rocosas. El agua de este lugar siempre ha permanecido helada y tenía un tono verde oscuro específico debido a los depósitos minerales. Según la declaración oficial de Davis a la policía, la inmersión comenzó a las 10 de la mañana. Con un traje de neopreno ajustado, empezó a descender lentamente en la oscuridad. La visibilidad bajo el agua era inferior a 3 metros. El haz de su linterna solo arrancaba de la oscuridad trozos de madera a la deriva y chatarra oxidada. Tras alcanzar una profundidad de 15 metros, el buceador se percató de algo completamente antinatural para el paisaje submarino. 2 enormes objetos yacían sobre el fondo fangoso. Al acercarse, Davis vio que se trataba de gruesas lonas industriales de color verde oscuro. Estaban fuertemente envueltas con gruesas cadenas de acero, y el criminal las había asegurado con pesados bloques de hormigón para mayor fiabilidad. El buzo tocó suavemente uno de los fardos. La forma del objeto que había bajo la tela no dejaba lugar a dudas de lo que ocultaba en su interior.
y se sintió invadido por un terror glacial. Davis detuvo inmediatamente la inmersión e inició un ascenso de emergencia a la superficie. A las 10:42 minutos, el operador de salvamento recibió una llamada de emergencia en la sala de control del 911. La voz del hombre temblaba al describir su horrible descubrimiento en el fondo del embalse. En menos de 20 minutos, la zona alrededor de la cantera estaba rodeada de cinta policial amarilla. Llegó un equipo especial de buzos del departamento del sheriff del condado de King. La operación de recuperación resultó extremadamente difícil y duró varias horas. Los rescatadores tuvieron que utilizar bolsas de elevación especiales llenas de aire, ya que cada fardo, junto con las cadenas y los bloques de hormigón, pesaba más de 200 libras. Alrededor de las 3 de la tarde, las dos lonas fueron finalmente sacadas a tierra. La tela húmeda yacía pesadamente sobre la fría hierba. Un equipo de forenses, un experto médico y los principales detectives ya estaban trabajando. El proceso de apertura de los fardos se grabó cuidadosamente con una cámara de video. Cuando los expertos cortaron con cuidado las fuertes cadenas y desenvolvieron el denso material, un fuerte olor a descomposición se extendió inmediatamente por el aire. Dentro había restos humanos. La prolongada exposición al agua había causado daños irreparables en los cuerpos, pero una inspección visual preliminar permitió sacar las primeras y terribles conclusiones. Se trataba de un hombre joven y una mujer. Las últimas dudas se disiparon en la morgue. El laboratorio forense estatal realizó un examen urgente. Según el protocolo de identificación, una comparación detallada de los registros dentales arrojó una coincidencia del 100%. Para estar completamente seguros, se llevó a cabo un análisis rápido del ADN de las muestras de tejido y se comparó con el material biológico recuperado anteriormente de los cepillos de dientes del apartamento de los desaparecidos. Los resultados, obtenidos 2 días después, se convirtieron en el veredicto oficial para las familias. Los cuerpos encontrados pertenecían a John Simmons y Vanessa Allen. La esperanza que seguía viva en los corazones de las madres murió finalmente a la fría luz de las lámparas médicas. El caso de las personas desaparecidas se reclasificó inmediatamente. Ahora era una investigación de doble asesinato en toda regla. Los investigadores disponían por fin de pruebas reales y tangibles: lonas industriales, cadenas de acero, bloques de hormigón y, de hecho, los propios cuerpos de las víctimas, que podían decir más que cualquier testigo vivo. Parecería que la presencia de los cadáveres debería haber dado a la policía una orientación clara para buscar a un maníaco en serie o a un asesino a sangre fría que hubiera planeado este crimen cuidadosamente y sin piedad en un punto ciego. Sin embargo, cuando el médico forense jefe se inclinó sobre la mesa seccional y comenzó un examen detallado de las primeras lesiones en los huesos de las víctimas, de repente se puso pálido y dio un paso atrás. La naturaleza de las lesiones que acababa de ver bajo la luz brillante destruía por completo cualquier teoría de un asesinato planificado. Estimados espectadores, antes de sumergirnos en los detalles más oscuros de este truculento caso, les pido que se suscriban al canal, dejen un comentario y le den a me gusta a este video. Son vuestras acciones las que muestran a los algoritmos de YouTube que merece la pena ver este contenido, y gracias a vuestro compromiso, muchas más personas podrán ver esta confusa historia. Tu apoyo ayuda a crear nuevas investigaciones. Volvamos ahora a nuestro caso. El 20 de noviembre de 2016, a las 8 de la mañana, la sala de autopsias de la morgue del condado estaba sumida en un silencio deprimente, solo roto por el repiqueteo metálico de los instrumentos quirúrgicos. El médico forense jefe del condado, el Dr. Thomas Wood, se inclinaba sobre una mesa seccional, armado con un bisturí y una grabadora. Lo que descubrió en las 6 horas siguientes de meticuloso trabajo dio un vuelco completo al curso de la investigación y obligó a los detectives a reescribir cada página de sus anteriores informes operativos. Desde el principio, la policía tuvo la absoluta certeza de que se enfrentaba a un asesino brutal que había planeado el ataque en el ángulo muerto de las cámaras. Sin embargo, la naturaleza de las lesiones encontradas en los cuerpos de John y Vanessa no encajaba categóricamente en ningún escenario conocido de un asesinato premeditado por motivos mercenarios o personales. El Dr. Wood señaló en su informe las enormes lesiones, fracturas masivas de los huesos de la pelvis, costillas aplastadas y traumatismo profundo por objeto contundente. A John se le diagnosticó una fractura mortal de la base del cráneo y un desplazamiento de la columna cervical de varios centímetros. Como señaló el experto durante una sesión informativa vespertina a puerta cerrada, lesiones tan específicas no pueden ser causadas por un martillo pesado o una caída deliberada desde una altura. La fuerza del impacto cinético fue tan devastadora que el perito llegó a la conclusión de que las lesiones eran absolutamente típicas de una colisión frontal con un vehículo de grandes dimensiones que circulaba a una velocidad extremadamente alta.
Este descubrimiento supuso una auténtica conmoción para el departamento. La desaparición de los dos amantes resultó no ser una intrincada trampa de maníacos, sino el resultado de un terrible accidente de tráfico. Un conductor desconocido simplemente los había atropellado a una velocidad de vértigo en el estrechísimo y poco iluminado callejón de 6 metros de ancho en el que se habían desviado después del restaurante. Tras atropellar a los peatones, entró en pánico y en lugar de pedir ayuda médica inmediatamente, tomó la diabólica decisión de encubrir el crimen. Para evitar la cárcel, el culpable se convirtió en un monstruo despiadado. Cargó los cadáveres en su coche, los envolvió en lona industrial, los lastró con bloques de hormigón y los arrojó al fondo de una profunda cantera, con la esperanza de que el agua ocultara para siempre su pecado. Ahora los investigadores necesitaban pruebas materiales. A las 2:15 de la tarde, el Laboratorio Criminalístico Estatal se puso manos a la obra. Los expertos examinaron literalmente cada centímetro de la ropa mojada de las víctimas, que habían sacado del agua con un microscopio electrónico. Utilizaron filtros de vacío para recoger micropartículas. El meticuloso análisis dio sus frutos a las 7 de la tarde. En las fibras del abrigo de Vanessa, los forenses encontraron fragmentos microscópicos de plástico templado y vidrio específicos. El análisis espectral demostró que se trataba de los restos de un faro roto de un potente todoterreno o de una camioneta agrícola. Pero el descubrimiento más importante les esperaba en las costuras de la ropa vaquera de John. Bajo múltiples aumentos ópticos, el equipo forense detectó varias partículas diminutas de pintura de coche que se habían incrustado profundamente en la tela al chocar contra el parachoques metálico. El análisis químico identificó su color y composición de fábrica, comparándolo con una base de datos nacional. El coche del asesino estaba pintado de azul oscuro. El vector de la investigación dio un giro brusco. La policía ya no buscaba al maníaco en los rincones oscuros de la ciudad. Se anunció una cacería general. Todas las fuerzas operativas se lanzaron a la búsqueda de un gran vehículo azul oscuro con un faro delantero derecho o izquierdo roto. Se ordenó a los detectives que revisaran absolutamente todos los talleres de reparación de automóviles y desguaces en un radio de 80 kilómetros alrededor del lugar del crimen. El trabajo comenzó con renovado vigor, pero los investigadores no tenían ni idea de que la misteriosa camioneta azul hacía tiempo que había desaparecido de las calles, y su frío rastro conducía a personas que ningún detective habría creído jamás posibles. La investigación a gran escala, que había estado dando tumbos sin remedio en la oscuridad absoluta de los puntos ciegos y las teorías sin salida, obtuvo por fin una dirección clara y tangible. El ambiente en la comisaría del distrito de North Bend cambió radicalmente. Todos los diagramas anteriores, los complejos retratos psicológicos de hipotéticos asesinos en serie y las vanas teorías sobre la fuga voluntaria de amantes fueron borrados sin piedad de la gran pizarra blanca de la sala de conferencias principal. En su lugar, había un mapa topográfico detallado de todo el condado y un único punto de referencia resaltado con un grueso rotulador rojo. Un vehículo pesado de color azul oscuro, con importantes daños en la parte delantera. La tarea parecía casi imposible en un estado en el que hay cientos de miles de vehículos similares registrados legalmente, pero los detalles concretos de los daños en los cristales y la pintura encontrados en la ropa de las víctimas se convirtieron en el tamiz forense que descartaría lo superfluo. Los detectives iniciaron de inmediato el tedioso y monótono trabajo rutinario que es siempre la columna vertebral invisible de cualquier investigación con éxito. Se enviaron docenas de grupos de trabajo a todos los talleres oficiales de reparación de automóviles, garajes privados y desguaces legales o semilegales en un radio de 80 kilómetros alrededor del lugar del crimen. Se enviaron consultas policiales formales con una descripción detallada de las piezas a los principales minoristas. Se prestó especial atención a la gran tienda O'Reilly Auto Parts, situada en la vecina localidad de Issaquah, y a otros proveedores clave del condado. Los investigadores pasaron horas estudiando minuciosamente los gruesos libros de contabilidad y las bases de datos electrónicas de ventas, en busca de cualquiera que hubiera comprado, pedido o incluso preguntado por ópticas, rejillas o bombillas halógenas específicas para camionetas grandes desde mediados de octubre. Según los registros operativos, en las primeras 48 horas se entrevistó a más de 200 mecánicos y se comprobaron miles de recibos fiscales. Sin duda, el asesino tuvo que reparar su coche vandalizado, pero es posible que fuera lo bastante astuto como para comprar piezas en el mercado negro. Junto con la interminable búsqueda de piezas de repuesto, otro equipo de analistas técnicos especialmente creado para la ocasión se encerró en una sala oscura de la comisaría, manteniendo sus cansados ojos fijos en los parpadeantes monitores.
Revisaban fotograma a fotograma todo el colosal archivo digital de cámaras de tráfico. El objetivo operativo principal eran los radares de velocidad instalados a lo largo de la concurrida autopista Interestatal 90, así como todos los sistemas privados de videovigilancia disponibles en las instalaciones comerciales locales. El elemento clave de esta intrincada red eran las imágenes de la cámara exterior de la gasolinera Shell de Southeast North Bend Way. Los analistas examinaron metódicamente horas y horas de video en blanco y negro y muy granulado de aquella fatídica noche, buscando desesperadamente la aguja en un interminable pajar digital. El avance se produjo justo cuando la esperanza se desvanecía lentamente en el departamento. En una de las anodinas grabaciones realizadas la noche del 14 de octubre, los analistas advirtieron de repente un rápido movimiento. Exactamente 40 minutos después de que John y Vanessa entraran en el mismo ángulo muerto detrás del restaurante, la hora que aparecía en el video eran las 11:56 de la noche, un vehículo pasó a toda velocidad por delante de la gasolinera. Conducía de forma extremadamente agresiva, rociando agua de los charcos y muy por encima del límite de velocidad, dirigiéndose directamente hacia una vieja carretera de curvas que conducía a una cantera inundada. El analista pulsó bruscamente el botón de pausa y amplió la pantalla. Había una camioneta enorme. Era un potente Ford azul oscuro, un modelo muy conocido, el EF250, y exactamente donde los expertos médicos habían previsto, el faro delantero derecho del coche estaba completamente destrozado, proyectando un haz de luz torcido y asimétrico sobre el húmedo asfalto nocturno. Todos los presentes se estremecieron al darse cuenta de que, en aquel preciso instante, los cuerpos destrozados de John y Vanessa yacían con toda probabilidad en la parte trasera de la camioneta. Por fin habían encontrado el vehículo, pero su conductor seguía siendo un fantasma sin rostro. El ángulo de la cámara de vigilancia era demasiado alto, y la matrícula trasera de la camioneta estaba cubierta por una gruesa capa de barro seco, lo que hacía que las letras y los números fueran completamente ilegibles para el ojo humano normal. La grabación de la gasolinera fue transportada inmediatamente bajo vigilancia armada al Laboratorio Forense Digital Central del Estado. Según informes técnicos detallados, los expertos emplearon más de 14 horas de trabajo continuo y agotador. Aplicaron algoritmos militares de mejora de imagen de última generación, aplicaron docenas de filtros digitales para igualar el contraste y utilizaron un sofisticado método de fusión matricial fotograma a fotograma. Literalmente píxel a píxel, extrajeron los contornos de los caracteres deseados del ruido visual. Letra a letra, dígito a dígito, el número de registro emergió finalmente con claridad a través de la cortina digital de suciedad. En cuanto el laboratorio confirmó la combinación completa e inconfundible, el detective jefe la introdujo en la base de datos oficial del Departamento de Vehículos a Motor con los dedos temblorosos de tensión. El sistema policial procesó la solicitud segura durante varios segundos infinitamente largos y, a continuación, mostró un expediente detallado y la foto del propietario en una pantalla brillante. Los experimentados investigadores se quedaron paralizados, mirando el monitor en un estado de absoluta disonancia cognitiva. El perfil no pertenecía categóricamente a un violento reincidente local, a un notorio miembro de un cartel de la droga o a un enorme hombre agresivo con un rico historial delictivo de violencia. La propietaria oficial y única de la camioneta enorme y llena de vida implicada en el doble asesinato era una mujer de la localidad llamada Emma Vance, que acababa de cumplir 26 años. La policía tenía ante sí a una joven normal y corriente con un historial completamente limpio, sin una sola multa de aparcamiento ni la más mínima denuncia policial. Llevaba una vida tranquila a pocos kilómetros de allí. Los detectives se levantaron en silencio, se pusieron sus pesadas chaquetas y comprobaron automáticamente sus pistolas reglamentarias. Por fin tenían un nombre concreto y una dirección exacta, pero ahora ninguno de ellos tenía ni idea de con qué clase de monstruo impredecible se encontrarían cara a cara al otro lado de la puerta de entrada ordinaria. Tras recibir el nombre del propietario de la camioneta azul oscuro, el equipo de investigación comenzó inmediatamente a recopilar información detallada. Lo que vieron en las bases de datos oficiales planteó aún más preguntas a los experimentados agentes de policía. El nombre de Emma Vance, de 26 años, no encajaba en el perfil psicológico de una asesina brutal capaz de deshacerse de 2 cuerpos humanos a sangre fría. Según el expediente policial, la chica vivía con su hermana mayor, Chloe Vance, de 28 años. Las hermanas eran las copropietarias legales de una pequeña empresa local de limpieza llamada Evergreen Heights Cleaning, y se ganaban la vida limpiando domicilios particulares. Una comprobación minuciosa de los registros de antecedentes penales federales y locales no reveló nada. Las hermanas nunca habían estado en el radar de las fuerzas del orden.
No tenían detenciones, ni antecedentes por posesión de sustancias ilegales, ni siquiera pequeñas multas de tráfico. Estaban absolutamente limpias ante la ley. El 22 de noviembre, a las 2 de la tarde, 2 detectives de Paisano se presentaron en el domicilio oficial de las hermanas. Era una modesta casa de una planta en una tranquila calle suburbana, a unos 8 kilómetros del centro de North Bend. El vecindario estaba formado por casas pulcras con césped cuidado, donde los vecinos siempre se conocían de vista. Un coche de policía sin distintivo se detuvo lentamente a un lado de la carretera. Los investigadores se percataron inmediatamente de un detalle clave desde el interior del coche. El camino de entrada frente a la casa estaba completamente vacío. Ni un solo vehículo macizo, ni un solo indicio del Ford azul oscuro que habían estado buscando tan desesperadamente en los últimos días. La puerta del garaje estaba bien cerrada. Según el informe oficial adjunto al expediente penal, la propia Emma Vance abrió la puerta a la policía. Cuando los detectives mostraron sus placas y le pidieron que respondiera a algunas preguntas sobre su coche, se mostró sorprendentemente tranquila y serena. Cuando le preguntaron directamente por el paradero de la camioneta, no dudó en afirmar que se la habían robado unos desconocidos hacía 1 mes y medio, justo en la entrada de su casa. Cuando el detective jefe le preguntó por qué no había ninguna denuncia oficial de robo en la base de datos, Emma le dio una historia preparada de antemano. Explicó que ella y su hermana habían tenido graves problemas económicos, lo que les había hecho retrasarse en el pago del seguro del coche. Supuestamente temerosas de posibles multas y problemas legales con la compañía, decidieron simplemente aceptar la pérdida de la propiedad y no llamar a la policía. Su historia sonaba lógica, pero demasiado suave y memorizada para una persona que acababa de perder su principal y único medio de transporte. Sin embargo, mientras Emma recitaba con confianza su versión de los hechos, los policías observaban atentamente a su hermana mayor. En sus notas de campo, el investigador observó que el comportamiento de Chloe Vance era radicalmente distinto y mostraba claramente signos de un enorme estrés psicológico. Se situó ligeramente detrás de Emma, cambiando constantemente de pie con nerviosismo. La chica evitaba categóricamente cualquier contacto visual con los agentes, y sus ojos vagaban asustados por el suelo de madera del pasillo. Lo que más la delataba eran sus manos, que temblaban tanto que tuvo que esconderlas en los bolsillos de su Rebeca casera. Para poner a prueba sus sospechas en la práctica, los detectives utilizaron una técnica táctica y pidieron a las hermanas que respondieran a preguntas separadas la una de la otra. Cuando las separaron unos metros y les preguntaron dónde estaban la noche del 14 de octubre, el muro de mentiras empezó a resquebrajarse. En general, sus historias eran coherentes en líneas generales, pero divergían radicalmente en los pequeños pero cruciales detalles de aquella fatídica noche. A pesar de la mentira evidente sobre el robo de la camioneta, el pánico incontrolable de la hermana mayor y las importantes discrepancias en sus relatos, la policía tomó la decisión estratégica de no proceder a una detención inmediata. El investigador principal era muy consciente de que no disponían de pruebas directas y tangibles que relacionaran a las chicas con los cadáveres mutilados de la cantera. El coche, el arma principal, desapareció sin dejar rastro. La detención sin una base sólida de pruebas habría dado a los buenos abogados la oportunidad de desestimar fácilmente el caso antes incluso de que empezara el juicio. Tras agradecerles amablemente su cooperación, los detectives subieron a su coche y se marcharon. Pero no iban a dejar solas a las hermanas Vance. 2 horas más tarde, una gran furgoneta perteneciente a una empresa local de servicios públicos aparcó discretamente en el lado opuesto de la misma calle. En su interior había un grupo especial con equipos de última generación para una vigilancia visual continua a las 24 horas del día. Al mismo tiempo, en la oficina del fiscal se estaba preparando una solicitud urgente a un juez federal para obtener una orden oficial de intervención telefónica completa de todas las conversaciones telefónicas de ambos sospechosos. La trampa invisible se había tendido de forma delicada y completamente silenciosa. Las hermanas Vance, respirando aliviadas y cerrando la puerta tras la policía, creyeron ingenuamente que lo peor del calvario había pasado y que su cuidadosamente elaborada tapadera había funcionado. Ni siquiera sospechaban que, a partir de ese momento, cada paso que daban fuera de la casa, cada respiración nerviosa y cada palabra que pronunciaban, estaban bajo el escrutinio de los detectives, que ahora solo estaban sentados pacientemente en las sombras, esperando el momento en que sus nervios cedieran por fin bajo el peso de la paranoia, y una sola llamada telefónica fatal resonara en el silencio. La operación de vigilancia, autorizada en secreto por un juez federal, dio sus primeros resultados tangibles al tercer día de su funcionamiento. Las continuas escuchas de todas las conversaciones telefónicas de las hermanas Vance se convirtieron rápidamente en una escalofriante crónica de paranoia creciente y miedo abrumador.
Según las transcripciones policiales oficiales de las grabaciones de audio, que posteriormente se adjuntaron al expediente penal como prueba irrefutable, Emma, de 26 años, y Chloe, de 28, dejaron casi por completo de hablar de su negocio de limpieza. Sus contactos telefónicos se limitaron a breves y nerviosas conversaciones sobre la inesperada visita de la policía. El 25 de noviembre, a las 9:40 de la noche, un micrófono oculto grabó la llamada de Emma a su hermana mayor. En la grabación se ve claramente cómo la hermana menor rompe a llorar histéricamente, instando con dureza a Chloe a que mantenga la compostura. Emma repitió docenas de veces que los policías no sabían absolutamente nada, que no tenían pruebas directas y que simplemente iban de farol sin motivo. Pero el tono de Chloe era de una desesperación absoluta y paralizante. Lloraba al teléfono y repetía monótonamente que no podían huir de esto para siempre. Esta sólida prueba circunstancial fue suficiente para una acción procesal decisiva. El 26 de noviembre, a las 8 de la mañana, 2 coches de policía sin distintivos llegaron a la pulcra casa de las hermanas. Los detectives llamaron al timbre y citaron oficialmente a Emma y Chloe en la comisaría del distrito de North Bend, aparentemente para que prestaran declaración detallada sobre el robo de su coche. Las chicas fueron colocadas ostentosamente en distintos coches patrulla y a su llegada a las 11 de la mañana, fueron conducidas inmediatamente a salas de interrogatorio distintas y completamente aisladas, situadas en extremos opuestos de un largo pasillo del sótano. El equipo de investigación aplicó concienzudamente la táctica psicológica más antigua pero eficaz, conocida en la ciencia forense como el dilema del prisionero. El objetivo principal era crear un vacío total de información y hacer creer a cada uno de ellos que el otro ya se había derrumbado y había empezado a testificar en su contra. En la sala de interrogatorios número 1, que presentaba paredes grises en blanco y una brillante iluminación fluorescente, estaba sentada Emma Vance. Según los códigos de tiempo del video, estaba notablemente estable y fría. Su postura era lo más cerrada posible, la espalda perfectamente recta, los labios fruncidos y los brazos firmemente cruzados sobre el pecho. Durante 2 horas de interrogatorio ininterrumpido, repitió metódicamente su historia preparada de antemano sobre el robo de una camioneta azul oscuro hace exactamente 1 mes y medio, palabra por palabra. Negó enérgicamente cualquier implicación en la desaparición de John y Vanessa y exigió en voz alta la presencia de un abogado. Los investigadores experimentados se dieron cuenta rápidamente de que sería prácticamente imposible romper esta defensa de hormigón armado en un solo ataque. Por lo tanto, toda la atención de la comisaría se centró inmediatamente en la habitación número 2. Allí, sentada tras una pesada mesa metálica atornillada al suelo de hormigón, estaba Chloe Vance. La cámara de seguridad grabó sin piedad su estado, completamente rota y exhausta. La chica se apretujaba en la esquina de la dura silla, mordiéndose los labios sin cesar, y sus ojos recorrían caóticamente la habitación vacía como un animal acorralado. El detective principal entró lentamente en la habitación. No gritó, ni golpeó la mesa con el puño, ni la atacó abiertamente. En su lugar, eligió la táctica de un ataque psicológico, tranquilo y suave, pero absolutamente inevitable. Según la transcripción del interrogatorio, el investigador se sentó en silencio frente a ella, suspiró pesadamente y abrió lentamente una gruesa carpeta de cartón con el expediente del caso. Sin decir palabra, empezó a colocar una a una las fotografías policiales en color sobre la superficie metálica de la mesa, frente a Chloe. La primera era una gran fotografía de 2 lonas industriales sucias y cubiertas de cieno que los buzos habían recuperado del fondo de la cantera. La segunda prueba era una impresión oficial de una macrofotografía forense que mostraba partículas microscópicas de pintura de coche azul oscuro encontradas en las costuras de la ropa del difunto John Simmons. La tercera y más importante era la grabación digital mejorada del circuito cerrado de televisión de la gasolinera, que mostraba claramente su enorme Ford con el faro delantero derecho roto. En la grabación se oye al detective romper el silencio y explicarle a Chloe, con voz llana y sin emoción, lo catastrófico de su situación. Afirma con dureza que la policía ya sabe absolutamente todo sobre el accidente de tráfico nocturno. Saben lo de la camioneta siniestrada, su ruta hasta la cantera inundada y de dónde procedían las lonas. El detective hizo una pausa deliberadamente larga, dejando que estos hechos irrefutables aplastaran los restos de su confianza. Y entonces asestó el golpe definitivo. Le informó tranquilamente de que Emma estaba en la habitación de al lado y que el fiscal del distrito acababa de ofrecerle un trato formal. La primera persona que dijera toda la verdad y cooperara incondicionalmente con la investigación recibiría la máxima indulgencia ante el tribunal. El otro sería considerado único responsable del doble asesinato y pasaría el resto de sus días entre rejas en una prisión federal sin posibilidad de clemencia.
Estas palabras se convirtieron en el catalizador decisivo que la investigación había estado esperando. La tremenda presión psicológica, multiplicada por la insoportable y tóxica carga de culpabilidad que Chloe llevaba arrastrando cada minuto de cada día durante 2 largos meses, derribó al instante sus frágiles defensas internas. Las imágenes de video muestran a la mujer de 28 años cubriéndose repentinamente la pálida cara con las palmas de las manos y sus hombros sacudiéndose convulsivamente con fuertes sollozos histéricos que resonaban por toda la habitación. Se balanceó de un lado a otro de la silla durante un largo rato, como si sufriera fuertes dolores físicos, agarrándose las rodillas contra el pecho, hasta que finalmente miró al investigador con los ojos enrojecidos y húmedos. Pidió en voz baja, con voz temblorosa, un vaso de agua fría y una hoja de papel limpia. Chloe finalmente cedió y se dispuso a levantar el velo sobre el misterio de aquella terrible noche. Pero lo que estaba a punto de revelar en los minutos siguientes sobre los últimos segundos de la vida de John y Vanessa, en el oscuro punto ciego, haría estremecerse de asco incluso a los policías más experimentados de North Bend. Un silencio pesado y opresivo se cierne sobre la poco iluminada sala de interrogatorios, solo roto por la respiración intermitente de Chloe Vance, de 28 años. Tras beber varios tragos de agua helada de un vaso de plástico, se limpia la cara manchada de lágrimas con las manos temblorosas. Una cámara de video, instalada en una esquina, bajo el techo, grabó desapasionadamente el momento del colapso final de sus defensas psicológicas. Según la transcripción oficial del interrogatorio, Chloe comenzó su relato en voz muy baja, casi susurrando, pero con el paso de los minutos su voz se fue aclarando, como si se estuviera liberando físicamente de la carga venenosa que la había estado matando lentamente desde dentro durante los 2 últimos meses. Accedió a dar una confesión completa, describiendo con minucioso detalle cada segundo de aquella fatídica noche en la que sus vidas y las de su hermana se cruzaron con los destinos de John Simmons y Vanessa Allen en el punto ciego más oscuro de North Bend. Chloe contó que aquel nefasto viernes 14 de octubre, Emma y ella volvían a casa después de una ruidosa fiesta en casa de un amigo común. El evento duró hasta bien pasada la medianoche. Emma, en contra del sentido común y de la ley, se puso al volante de su enorme camioneta azul oscuro en un estado de grave intoxicación etílica. Según su hermana mayor, Emma estaba muy irritada y quería llegar a su cama lo antes posible. Para tomar un atajo y evitar posibles encuentros con las patrullas de policía de la calle principal, decidió girar por un callejón estrecho y sin iluminación situado detrás del restaurante. El mismo callejón, de solo 6 metros de ancho, que estaba completamente oculto a los objetivos de todas las cámaras de CCTV. Emma condujo con confianza la pesada camioneta a través de la oscuridad más absoluta, pero en el momento más crítico cometió un error fatal. Según Chloe, su hermana menor se distrajo con la brillante pantalla de su teléfono móvil para leer un mensaje de texto entrante. En ese momento, la velocidad de la camioneta superaba con creces los límites permitidos para las estrechas vías urbanas. Cuando Emma levantó por fin la vista hacia la carretera, ya era demasiado tarde. A la luz de los faros del coche, de repente se distinguieron 2 figuras que caminaban tranquilamente por el asfalto sin iluminar. Eran John y Vanessa, que habían salido alegremente del restaurante apenas unos minutos antes. El golpe fue de una fuerza monstruosa. Entre sollozos, Chloe describió a los investigadores el sonido ensordecedor y escalofriante del metal chocando contra cuerpos humanos. El pesado parachoques y la enorme rejilla de la camioneta se llevaron literalmente por delante a los peatones. Emma frenó en seco presa del pánico. El pesado coche derrapó y se detuvo a solo unas decenas de metros. El callejón volvió a quedar en un silencio sepulcral, solo roto por el siseo del radiador perforado y la respiración nerviosa e increíblemente ruidosa de las 2 hermanas del coche. Las chicas saltaron del coche presas de un terror animal. La imagen que se les presentó a la luz del único faro izquierdo superviviente era aterradora. Vanessa había salido despedida hacia un lado y yacía antinaturalmente contorsionada. Según el testimonio de Chloe, murió casi instantáneamente a causa de múltiples fracturas. John yacía a unos metros de distancia. Estaba inconsciente, con una grave herida abierta en la cabeza, y no daba señales visibles de vida. Chloe buscó instintivamente su teléfono en el bolsillo para llamar al 911. Pero en ese momento, Emma le arrancó el aparato de sus temblorosas manos con una fuerza increíble. La hermana pequeña sintió un terror salvaje y primitivo. Se dio cuenta muy claramente de una simple verdad. Si la policía y la ambulancia llegaban ahora, su vida tal como la conocía se acabaría para siempre. La prueba médica de alcoholemia mostraría inevitablemente un exceso significativo, y los cadáveres en la carretera le garantizarían una larga condena por homicidio y conducción bajo los efectos del alcohol,
sin la menor posibilidad de indulgencia por parte del jurado. En un estado de shock absoluto, Emma empezó a presionar agresivamente a su hermana. Lloró, gritó y suplicó, convenciendo a Chloe de que ambas serían destruidas de inmediato, que su negocio de limpieza, su futuro y su libertad desaparecerían en el momento en que las sirenas de la policía sonaran a lo lejos. La presión psicológica de su hermana menor, multiplicada por la oscuridad absoluta del callejón y el miedo pegajoso y paralizante, quebró la voluntad de Chloe. Ahogadas en lágrimas y horror, cometiendo el peor crimen de sus vidas, las hermanas tomaron la monstruosa decisión de ocultar las huellas del fatal accidente. Se esforzaron por levantar y cargar los cuerpos sin vida de John y Vanessa en la amplia parte trasera de una camioneta. El asfalto del ángulo muerto permanecía limpio, pues la sangre aún no había corrido abundantemente hasta el suelo, y pequeños fragmentos del faro roto se perdían imperceptiblemente en el barro otoñal. Saliendo apresuradamente del callejón, condujeron lo más rápido que pudieron hasta su casa. Metieron el coche siniestrado en el garaje y cerraron bien la puerta, y sacaron del almacén de su empresa de limpieza unas gruesas lonas industriales que las hermanas solían utilizar para proteger los muebles caros durante la limpieza general. Envolvieron bien los cadáveres, los aseguraron con pesadas cadenas de acero que encontraron en el cobertizo y arrojaron al fondo algunos bloques de hormigón sobrantes de la reparación de los cimientos de su casa. Luego, al amparo de la profunda noche, condujeron por una vieja y sinuosa carretera hasta una cantera abandonada e inundada cerca del río Snoqualmie. Cuando llegaron al profundo acantilado, no dudaron en arrojar su terrible carga a las heladas aguas negras, con la ingenua esperanza de que su secreto permaneciera para siempre en el fondo fangoso. Al día siguiente, para deshacerse definitiva e irrevocablemente de la principal y única prueba material, una camioneta azul oscuro con la parte delantera destrozada, Emma la condujo en secreto hasta un desguace ilegal situado a unas decenas de kilómetros de North Bend. Allí, por una buena cantidad de dinero, unos sombríos mecánicos cerraron el coche en piezas sin nombre en un tiempo récord, destruyendo los números de identificación del motor y la carrocería. Las hermanas idearon una leyenda suave sobre el robo, decidiendo que la ausencia de una denuncia oficial a la policía debido a problemas con el seguro parecería bastante verosímil. Pensaron que habían creado la tapadera perfecta para el crimen, habiendo previsto cada detalle. Chloe terminó su largo y agotador relato, y la sala de interrogatorios número 2 volvió a sumirse en un sonoro silencio. El detective jefe dobló metódicamente sus notas, apagó cuidadosamente la grabadora y salió en silencio al pasillo, sosteniendo con fuerza en sus manos la confesión terminada y firmada. Los investigadores tenían por fin una imagen completa y espeluznante del crimen en su ordinariez. La muerte en el punto ciego ya no era un misterio místico. Solo quedaba un último paso en el procedimiento. El detective apretó en la mano la carpeta con las pruebas irrefutables, se volvió lentamente hacia la pesada puerta metálica de la vecina habitación número 1, donde Emma seguía insistiendo arrogantemente en su absoluta inocencia, y agarró con decisión el frío pomo de la puerta. La pesada puerta metálica de la sala de interrogatorios número 1 se abrió con un chirrido agudo y desagradable. El detective jefe entró lentamente, sosteniendo no solo otra carpeta de cartón con papeles, sino un enorme reproductor de video portátil. Emma Vance, de 26 años, seguía sentada en su postura más cerrada, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mantenía en su pálido rostro una máscara de fría arrogancia y absoluta confianza en su propia impunidad, negándose obstinadamente a cooperar. Según el detallado informe policial, el investigador no le hizo ninguna pregunta adicional ni ejerció presión verbal. Simplemente colocó la pantalla sobre una mesa metálica, la giró hacia la sospechosa y pulsó en silencio el botón de reproducción. El fuerte e histérico llanto de su hermana mayor llegó de repente desde un pequeño altavoz a toda la sala sorda. En la grabación de video de alta calidad, Chloe describió detalladamente, paso a paso, la conducción ebria, la distracción de la pantalla del teléfono, el terrible golpe en un callejón oscuro, los cuerpos ensangrentados en la parte trasera de la camioneta y el inquietante viaje a la vieja cantera. Una cámara de vigilancia montada en el techo de la habitación de Emma grabó sin piedad su impenetrable máscara psicológica resquebrajándose y rompiéndose en pequeños pedazos en cuestión de segundos. Sus hombros tensos bajaron bruscamente, su respiración se volvió instantáneamente intermitente y dificultosa, y sus ojos se abrieron al máximo con terror animal. Por fin se dio cuenta de que el juego había terminado para siempre. La traición de su persona más cercana, aunque forzada bajo la tremenda presión de las pruebas, fue el golpe aplastante final que hizo añicos su ilusión de un crimen perfecto. Emma no dijo una palabra en su defensa. Simplemente bajó la cabeza, extendió la mano temblorosa,
Cogió el bolígrafo de plástico que le ofrecían y firmó en silencio el formulario de confesión impreso. Ambas mujeres fueron acusadas inmediatamente de graves cargos oficiales. El juicio, que comenzó la primavera siguiente en el Gran Juzgado del Condado de King, se convirtió en uno de los acontecimientos criminales de mayor repercusión en la historia del estado de Washington. La sala del tribunal se llenó todos los días de residentes locales, miembros de la prensa y observadores independientes. Pero fueron las familias de John Simmons y Vanessa Allen quienes soportaron el calvario más difícil a lo largo de los meses. Cada día, los padres de las víctimas se sentaban en los primeros bancos de madera, obligados a escuchar una y otra vez los escalofriantes y áridos informes de forenses, expertos en biomecánica y analistas de accidentes de tráfico. Según la madre de Vanessa, que más tarde contó entre lágrimas a los periodistas de la prensa local en la amplia escalinata del tribunal, lo peor para sus familias fue la constatación final de la absoluta insensatez de esta tragedia masiva. Sus hijos no fueron víctimas de un maníaco astuto ni de un brutal atracador a mano armada. No fueron asesinados por el odio selectivo de alguien, sino por la banal estupidez humana, multiplicada por una dosis excesiva de alcohol, cobardía y pánico animal de dos limpiadores corrientes. El fiscal del distrito, en su emotivo alegato final, hizo hincapié en que los acusados habían tenido docenas de oportunidades para detenerse y hacer lo correcto aquella noche. Podían haber llamado inmediatamente a una ambulancia en los primeros segundos tras el terrible golpe. Según las conclusiones oficiales del médico forense jefe, John, que sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave, podría haberse salvado si hubiera llegado a tiempo ayuda cualificada. Estaba vivo cuando lo introdujeron en el frío cuerpo metálico. Pero en lugar de salvar una vida humana, las hermanas eligieron el camino de los monstruos despiadados, empaquetando a un hombre que vivía y respiraba, y a su prometida muerta, en una gruesa lona industrial como si fueran residuos ordinarios de la construcción. El presidente del tribunal fue absolutamente implacable al leer el veredicto. Emma Vance recibió una condena extremadamente dura, consistente en varias penas máximas de cumplimiento consecutivo. Fue declarada oficialmente culpable del homicidio involuntario de 2 personas, agravado gravemente por conducir ebria, abandonar maliciosamente el lugar de un accidente de tráfico mortal y profanación brutal de restos humanos. Fue enviada a una prisión federal de máxima seguridad para mujeres sin derecho a solicitar la libertad anticipada durante los siguientes 40 años de su vida. Chloe Vance, a pesar de su papel clave en la resolución de este intrincado crimen y de su plena cooperación con la investigación en las fases finales, tampoco se libró de una condena severa. El juez rechazó categóricamente la petición de su abogado particular de que se suspendiera la ejecución de la pena. Chloe fue condenada a una larga pena de 15 años de prisión por encubrimiento deliberado de un delito grave, destrucción intencionada de pruebas materiales y obstrucción grave a la justicia. Esta investigación criminal de alto nivel se cerró oficialmente. Los archivos policiales del Departamento de Policía de North Bend se reabastecieron con varias carpetas más de cartón grueso con sellos rojos, y en la ciudad de Provincias reinó el habitual y comedido silencio. Las familias pudieron enterrar los restos de John y Vanessa en el cementerio conmemorativo local, bajo las copas de viejos robles, tratando de encontrar al menos algún consuelo fantasmal en el hecho de que los autores habían sufrido por fin su justo castigo legal. El mismo fatídico callejón estrecho y sin iluminación detrás del restaurante local fue finalmente equipado con brillantes luces halógenas por las autoridades municipales. 3 modernas cámaras de videovigilancia de alta calidad se instalaron allí a la vez, eliminando para siempre aquel espeluznante punto ciego. Ahora cada centímetro cuadrado de ese frío asfalto queda registrado en los servidores digitales de la Policía Municipal las 24 horas del día. Pero la historia de los oscuros puntos ciegos de este montañoso condado no ha terminado. Hace solo un mes, un pequeño grupo de submarinistas independientes recibió un permiso oficial especial para realizar una cartografía de las profundidades de la misma vieja cantera inundada cerca del río Snoqualmie. En aquel momento los buzos de la policía solo habían explorado a fondo el saliente de piedra superior, a una profundidad de 15 metros, donde quedaron atrapados los cuerpos de la desafortunada pareja. Sin embargo, la profundidad total de este gigantesco embalse artificial es de más de 350 pies, y su fondo fangoso siempre ha permanecido completamente inaccesible debido a la nula visibilidad y a las peligrosísimas corrientes submarinas heladas. Mientras probaba un nuevo sonar militar a una profundidad de 240 pies, el aparato detectó de repente una enorme anomalía electromagnética. Según el informe técnico preliminar del operador jefe, la brillante pantalla del sonar mostraba claramente los contornos geométricos correctos de otros 4 objetos de gran tamaño.
Por su forma específica y la densidad de su material, se asemejaban perfectamente a lonas industriales fuertemente atadas, lastradas con metal pesado. ¿Quién yace exactamente en silencio en ese abismo negro como el carbón, donde nunca ha llegado la luz? ¿Y qué otros terribles pecados antiguos de esta pacífica ciudad guardan para siempre las muertas aguas heladas?